Bienvenida, Daniela, a la serie Investigadores del Consejo de Formación en Educación. Te vamos a hacer algunas preguntas para conocer el trabajo de investigación que estás realizando. Y bueno, queríamos saber en este momento qué proyecto estás desarrollando. Bueno, en este momento estoy desarrollando varios proyectos a la vez. El más, digamos, en el que más me estoy ocupando, que va a tener final en este año, es un proyecto que se conecta con lo que ocurre en la clase de matemática que está a cargo de formadores, de profesores de matemáticas. O sea, tiene el foco en la formación de los profesores y consiste en el análisis y la mirada hacia la profundización, digamos, de la mirada de las prácticas de formadores de profesores de matemática en la asignatura Análisis 1. Y lo que quiere es esta investigación es continuar el trabajo que se viene desarrollando, que ya se ha hecho a través de otras investigaciones de otros colegas y que han estado mirando prácticas de diferentes asignaturas y han establecido, digamos, ciertas características de esas prácticas que queremos ahora profundizar con otro marco teórico como para bueno, poder hacer ciertas recomendaciones o por lo menos cierta caracterización de algunas de esas prácticas. El trabajo consiste básicamente en filmar y después desgrabar y transcribir clases de Análisis 1 de varios docentes, de varios formadores de algunos institutos y luego hacer entrevistas a algunos estudiantes de esos institutos en las cuales resuelven problemas de matemática y finalmente, luego de analizar por separado cada una de esas producciones, digamos, vamos a contrastarlas a ambas para ver un poco en qué medida el profesor tiene en cuenta el pensamiento del estudiante y lo vamos a contrastar eso con cómo desarrolla su pensamiento o cómo lo pone en acción cuando resuelve algunos problemas que se conectan con esas mismas ideas que se vieron en la clase. Y bueno, estamos en eso trabajando en este momento. Después estoy en los inicios de otra investigación que tiene que ver con también el trabajo con formadores, pero allí en este momento estamos analizando el marco teórico para realizar un trabajo que va a ser el año que viene, el trabajo experimental, que también va a ser con formadores, pero que va a consistir en intentar formar un equipo de varios formadores que sean de las asignaturas específicas y de didáctica, como para realizar un trabajo conjunto donde la base sea, a partir de planificar unas ciertas clases o una cierta secuencia de trabajo en determinado tema, ponerlas en práctica de modo que un profesor dé la clase y los demás lo observen y luego entre todos se pueda realizar un análisis crítico, digamos, un poco basado en lo que es, inspirado en lo que es el diseño que utilizan en los ciclos Lesson Study. Y finalmente el otro trabajo que estamos desarrollando con otros colegas que enseñan, que son formadores de probabilidad y estadística, es un trabajo en torno a la concepción que tienen los estudiantes de profesorado sobre la aleatoriedad. Y bueno, eso está empezando a trabajarse con un cuestionario ahí que estamos proponiendo a los estudiantes en este momento. ¿Por qué te parece importante poner la mirada en las prácticas de los formadores? Bueno, a mí siempre, esto me preocupó siempre como docente, digamos, originalmente, porque me preocupaba lo que pasaba en mi propia práctica, ese es como el origen, digamos, del interés, en cuanto a que teniendo todas las herramientas supuestas que yo había adquirido en mi formación para que en la clase funcionara todo bien, después en la clase no funcionaba todo bien. Había estudiantes que no entendían, había estudiantes que después en las evaluaciones no trabajaban bien, e incluso a veces lo que ocurría en la clase uno se da cuenta que podía ser mejor. Y bueno, yo creo que en la práctica es donde se da, digamos, en acción aparece el conocimiento de alguna manera. O sea, bueno, primero porque aparece también la concepción que el docente tenga de la matemática o de cómo es enseñarla, pero que si uno se pone realmente a ensuciarse las manos en la clase con el pensamiento del estudiante, aparecen una cantidad de problemáticas que yo creo que en la formación docente es muy importante abordarlas, porque son esos problemas que después los estudiantes manifiestan en sus prácticas, cuando hacen las prácticas docentes y en los primeros años de trabajo, y algunos los terminan después como manteniendo el resto de su carrera, digamos, de su desarrollo profesional. Entonces yo creo que, por un lado, hay que poner el foco en la práctica para analizarla, tomarla como un objeto de estudio.
Y por otro lado, es importante porque eso permite un diálogo entre los colegas, que por ejemplo en los liceos no se da prácticamente, tal vez ahora se está dando un poco más, pero abrirle la práctica de uno a otros colegas y que otros nos abran, no para criticarla, sino para criticarla, pero de manera respetuosa desde el punto de mirar el mejoramiento de esa práctica. ¿Qué tipo de conocimiento te parece que se puede obtener de este tipo de investigación? De las que yo estoy realizando. Yo creo que, en principio, lo primero que para alguien que pueda leer después estos trabajos puede ayudar es a que, de alguna manera, los formadores pongan el foco en mirar clases o en mirar prácticas. Por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que los docentes que yo filmé me pidieron para verse después las clases, o sea, yo se las voy a entregar. Y eso me parece que ya la mirada de su propia clase ya va a generar conocimiento personalmente para cada formador. Pero creo que en sí la propia investigación va a generar conocimiento en cuanto básicamente a la distancia que yo tengo la hipótesis de que existe, y en algunos otros trabajos que he hecho ya lo he visto, entre lo que hace el estudiante en la clase, cómo piensa el estudiante en la clase, o sea, entre lo que es el trabajo comunicativo que la clase se da y el conocimiento que se genera, porque como que de alguna forma está muy, como que impera mucho la concepción de que la matemática se tiene que transmitir, que el profesor la sabe y la enseña, y que el estudiante así escuchándola y después aplicándola en ejercicios la va a aprender. Y si bien la matemática tiene un aspecto cultural que hay que transmitirlo, el asunto es si el modo de transmitirlo es ese, o sea, en eso el interaccionismo que yo he trabajado también como marco plantea justamente que hay como una ilusión de que a través del lenguaje se va a transmitir el significado, y que eso, bueno, justamente yo lo vivo siempre en mis prácticas, porque uno diga una definición o les dé una definición a los estudiantes, ellos no la comprenden automáticamente. Entonces yo pienso que el conocimiento que puede traer estos trabajos, el primero, digamos, el que estoy haciendo este año, se conecta con eso, con analizar mirando lo que hace un estudiante en la clase o el profesor con los estudiantes, como esa microcultura, y por otro lado mirando lo que hace el estudiante solo, me parece que va a permitir muchos contrastes, y eso va a dar información que si los profesores, los formadores la toman, pueden cambiar sus prácticas en algún sentido, ¿no? Permitir mejorarlas. Y el trabajo colaborativo que me planteo para el año que viene, me parece que más todavía, porque yo pienso que en la clase que va a dar ese docente, ese formador, planificada entre todos, ya al planificarla entre todos, ya va a haber muchas más miradas. Pero además, en su clase en la que yo doy, surgen inevitablemente, eso está investigado, mis propias creencias, y entonces las propias creencias del que da la clase, conectándose con después las creencias de los otros y las miradas de los otros en la crítica, necesariamente para mí tiene que generar un nuevo conocimiento sobre lo que ocurrió en esa clase, sobre el conocimiento que se enseñó en la clase, o sea, del punto de vista del conocimiento mismo y epistemológicamente, y sobre los procesos comunicativos que se dieron. Yo creo que me parece que por ahí es importante la investigación. ¿Qué tipo de dispositivos te imaginas a futuro que pudieran estar instalados como modo de trabajo sistemático para mejorar las prácticas de los formadores? Es decir, ¿qué se podría implementar para que esto constituyera un modo de trabajo en el que todos los formadores se vieran involucrados en poner atención a las prácticas y en mejorar sus prácticas, ¿no? ¿Cómo sería posible ese trabajo conjunto que de alguna manera aunara la investigación con la práctica de aula? Bueno, no sé qué diseño tendría, pero pienso que sí tendría que ser un trabajo conjunto, colectivo, y que tendrían que estar presentes en ese trabajo tanto docentes de asignaturas específicas como docentes que trabajan con didáctica. Que los hay que trabajan en las dos cosas también, ¿no? Pero es decir, formar un colectivo de personas que debería ser tal vez como un requisito para el trabajo en la formación docente, ¿no? Como la investigación de la propia práctica de alguna manera. No sé si podría ser como investigación-acción, que tal vez que sí, o como en forma... A mí me parece mejor eso
aunque no descarto que también podría haber intervenciones, ¿no?, desde la investigación. Pero yo creo que si un grupo de docentes empiezan a querer mirar su propia práctica, o aunque sea un requisito establecido o como algo sistemático, en ese mirar la práctica, si bien al principio puede empezar a mirarse como algo práctico eminentemente y sin ningún aporte desde la teoría, en el corto plazo, cuando se mire una o dos clases, ya va a surgir la necesidad de ver, bueno, pero ¿cómo podemos mejorar esto? De ahí va a surgir necesariamente, me parece a mí, que la entrada de la investigación en didáctica como aporte. Y bueno, y la reflexión colectiva, que me parece fundamental. Yo creo que bien se podría poner como un espacio que fuera parte del trabajo de los formadores. Sí, sería una buena cosa tal vez. Hace ya unos 3 años que trabajaste observando clases dictadas por practicantes de cuarto año. Entre ellos participaron algunos estudiantes particularmente de Montevideo, liceos de Montevideo. Y quería preguntarte cuáles fueron tus principales hallazgos en ese trabajo, trabajando directamente en aulas de secundaria, observando practicantes. Sí, yo realicé un trabajo de observación de práctica de 3 estudiantes de la didáctica 3, de los cursos de didáctica 3 de profesorado del Instituto Artigas. Y lo que hice fue visitar 4 clases de cada uno de ellos, filmarlas, y las filmé y luego transcribí todas las clases. Elegí algunos episodios de algunas de ellas y, tomando como marco el interaccionismo simbólico, analicé las interacciones que se producían, básicamente entre el docente o el futuro profesor y sus estudiantes. Este marco básicamente analiza la configuración de ciertos patrones que minimizan o digamos, empobrecen los significados que se terminan construyendo en la clase. Y bueno, y yo observé, sí, digamos, uno de los hallazgos es que los estudiantes de profesorado, por más que reciben trabajan en los cursos teóricos de didáctica en base a las recomendaciones que hay para el trabajo en didáctica, y se hacen análisis de clase y se trabaja sobre cómo debería ser de repente una clase, no para que sea una clase buena necesariamente, pero sí que productiva, digamos, que sea significativa en cuanto a los conocimientos. Luego eso, en lo que se vio en las clases, es que los estudiantes se apartan en los hechos muchas veces, no necesariamente todos, digamos, hubo diferencias entre unos estudiantes y otros, pero sí se encontró la configuración de esos patrones, que lo que hacen es como, digamos, convertir la clase en algo que es, el docente quiere llegar a un resultado que puede ser dar una definición o resolver un problema, y empieza a guiar al estudiante a través de preguntas y como ayudas. El estudiante va, en lugar de poder desarrollar su pensamiento y oralmente explicarlo, argumentando y desarrollar la posibilidad de la argumentación, el estudiante va cortando cada vez más sus respuestas, y entonces eso termina como que se llega al resultado, pero no hay una demanda cognitiva para el estudiante y no hay una participación activa del estudiante. Y lo que también se encontró en relación a esto justamente es que la configuración de los patrones sobre todo se daba en el momento en que el docente quería institucionalizar un concepto. Por ejemplo, quería establecer por escrito en el pizarrón el teorema de Pitágoras, y no aceptaba que los estudiantes lo dijeran con sus palabras. Como que parece que hubiera un mandato de que lo tengo que decir como está en los libros, o como me tengo que referir a los cuadrados construidos sobre los catetos, por ejemplo. O si queríamos dar una definición de raíz de una función y el estudiante me da una, pero yo quería otra porque era útil a lo que quería resolver, y entonces termino como dando en definitiva la que yo quiero. O sea, en la práctica no se toman los aportes del pensamiento de los estudiantes. Eso fue lo principal que se encontró. ¿Qué es lo que a vos te parece que incide fundamentalmente en la configuración de esos patrones? Bueno, yo creo que, por un lado, los autores de este marco plantean que es inevitable generar rutinas en la clase, que todos las generamos, y de alguna manera uno se ve reflejado a veces en la descripción de algunos de esos patrones, porque a veces en la clase uno realiza esas cosas. O sea, no es que los estudiantes que están terminando la carrera solamente lo hagan, sino que lo hacemos todos los profesores. Pero lo que tienen de características es que son inconscientes. Entonces, por eso yo creo que en la formación docente, de alguna forma, habría que incluir por lo menos la discusión en torno a las prácticas. Volvemos a lo mismo de las otras preguntas.
En principio, yo creo que la práctica, las clases que reciben los estudiantes, eso también está reportado por la investigación, los estudiantes, los profesores en general, asumimos un rol docente que de alguna manera copia o toma mucho de lo que recibimos como estudiantes, mucho más que lo que podamos aprender sobre teoría en los cursos de didáctica. Entonces, si una posibilidad es a partir de eso, si las prácticas son distintas o son parecidas a las que los profesores tienen que desarrollar o es bueno que desarrollen, eso bueno, va a modificar sus prácticas. Así que yo lo que creo es que la manera de cambiar tampoco eso es muy sencilla, porque cada docente cada uno tiene su concepción y su forma de trabajo, y un formador tiene generalmente muchos años de trabajo, por más que ahora hay una renovación y hay formadores jóvenes también, pero yo creo que el inicio del cambio tiene que venir con la apertura de la práctica de uno a los demás y con la conversación sobre las prácticas, no la conversación de que uno escucha en la sala de profesores, ¿qué estás dando? Di esto, di lo otro, sino meterse adentro de eso y ver el cómo lo estoy haciendo, y sobre todo presenciarnos las clases entre los colegas. Me parece que eso puede ayudar mucho. Empezar a hacer un análisis que permita sensibilizar y ver realmente qué es lo que pasa dentro de la clase y tomar en cuenta al estudiante en ese proceso, ¿no? Sí, bueno, por lo que acabamos de ver, acá digamos que se muerde, ¿no? La serpiente se muerde la cola, porque acá es, digamos, donde encontramos el vínculo de lo que mencionabas. En primer lugar, las prácticas de los formadores y cómo las estás viendo, y el tipo de práctica que se da en la enseñanza, en la formación de profesores, y luego lo que de alguna manera también reproducen los practicantes futuros docentes. Entonces, a futuro, ¿confías de alguna manera en que es posible abordar este tema, no digamos buscar soluciones inmediatas, pero digamos, confías en que es posible por lo menos abordar este tipo de trabajo y hacerlo visible? Sí, yo creo que es posible. De hecho, a mí me parece que aquí en Uruguay ya hay en este momento no sé si llamarle una escuela, pero en didáctica de la matemática se ha generado, hay una cantidad de investigación hecha que permite de dónde tomar. Por ejemplo, yo en mis trabajos tomo asiduamente, si bien tomo trabajos internacionales, también tengo ya una biblioteca de dónde tomar trabajos uruguayos, y eso me parece muy importante, porque ya es un trabajo que se ha hecho en la formación docente misma. La otra cosa es que como ha entrado mucha gente joven, está entrando a la formación, eso permite de alguna manera como otros diálogos, o sea, porque también no es que todos los docentes se forman, digamos, entre los docentes se siguen formando, me parece a mí, profesores de matemática críticos y que miran sus prácticas, no es que nadie las mira. Y entonces eso permite de alguna forma hacer un trabajo de diálogo en los jóvenes formadores, y eso también contagia a los que somos más viejos, digamos. Me parece a mí que eso es una buena forma. Ahora, yo creo que sí debería hacerse explícito, por ejemplo, en la práctica docente, en los cursos de didáctica, por ejemplo, por un lado, se puede trabajar con análisis, que ya sea de videos o de clases reales, ayudando al estudiante en lo que es la observación de las clases, en el sentido de que el estudiante también no toma como objeto la clase de su formador, pero a veces le cuesta mucho tomar como objeto la clase misma, cuando mira la de su ascriptor o la de un compañero. Creo que en eso también tenemos avances, porque ellos van a mirarse las clases y eso mejora bastante. Por el lado de los estudiantes se puede, sí, trabajar, por ejemplo, sobre los patrones o sobre la forma de interacción en la clase, porque hay otros trabajos con otros marcos teóricos y que también, por ejemplo, en ADME se hacen trabajos de ese tipo y que están en el final de la carrera, y entonces capaz que podría verse la forma de hacer algún análisis antes. También están ahí porque los estudiantes tienen más elementos. Pero eso del lado de los estudiantes me parece muy importante. Por otro lado, para los formadores sí, creo que es fundamental lo que hablábamos antes, de que el formador empiece a pensar en problematizar su práctica, o sea, mirarla como algo que no es me preparo lo que voy a decir del contenido matemático, que es lo único que importa,
y no me preocupo de cómo lo voy a hacer, si va a ser a través de un problema, si va a ser a través de qué, si voy a dejar hablar a los estudiantes o no, y bueno, si pienso en posibles preguntas para ver posibles respuestas o no lo hago. Y eso me parece que es importante. Eso tal vez sea lo más difícil de cómo pensar en sistematizarlo, ¿no? Creo que lo que hablamos hoy sobre abrir el diálogo entre los formadores me parece lo más importante, como inicio de trabajo, digamos, para hacerlos conscientes. Lo otro es también la divulgación de los trabajos que se hacen en conversación con los formadores, creo que eso es muy importante, y sobre todo porque la formación nuestra, o sea, el Uruguay necesita que formemos muchos profesores de matemática y lo otro que me parece que conecta esto es que por qué se forman pocos profesores, más allá de las situaciones particulares que tienen los estudiantes, es porque encuentran, me parece a mí, un nudo, una dificultad en las materias específicas, fundamentalmente. Eso de alguna manera hay que leerlo como una dificultad que hay en la práctica, o sea, la dificultad está en la matemática, sí, pero también tiene que estar asociada a la práctica, o sea, a cuál es el proceso comunicativo que se da en la clase. A mí me parece que eso, como introducir, sin dejar de lado el análisis del conocimiento matemático, empezar a pensar en cuáles son los procesos comunicativos que se dan en la clase. Y eso pienso que va a ser que ya se está dando y que es un buen inicio.